una convicción, y es que España es un país extraordinario. Por eso quiero agradecer al conjunto de la ciudadanía y en particular a todos los empresarios, trabajadores y servidores públicos, hombres y mujeres, que una vez más dieron lo mejor de sí mismos. Y frente a la visión apocalíptica, que la hubo, y también la visión catastrofista de los que nunca creen en España, la sociedad española demostró otra vez más su grandeza. A día de hoy, señorías, repito, no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España. De hecho, conviene saber, y es lo que quisiera trasladarles, que el lunes 28 de abril, el día de autos, nuestro sistema eléctrico estaba operando con niveles de renovables inferiores a los que se habían producido en muchísimos días anteriores. Y que vincular este apagón al debate de las nucleares, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, no solamente es irresponsable, sino que además es una gigantesca manipulación. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez aún no tiene una explicación para el mayor apagón de la historia de España, pero a falta de respuestas a esa, como decimos, pregunta, ha decidido alabar a la ciudadanía y postular un discurso muy claro de defensa del modelo energético centrado en las renovables. La oposición ha reaccionado con dureza a la comparecencia del presidente. Acusan a Sánchez de victimizarse y de no ofrecer una explicación clara sobre lo sucedido. Exigen dimisiones y también la convocatoria de elecciones. Por su parte, los socios de Sumar se oponen frontalmente al retraso del cierre de las nucleares. Hoy no solo ha venido aquí sin una explicación clara y convincente, 10 días después. No, usted ha venido aquí con la osadía de victimizarse. Como siempre, en vez de buscar soluciones o explicaciones, usted busca el culpable. Afirma que no se podía saber, que no lo saben, que tiene que analizar 750 millones de datos. Oiga, usted ha tenido 11 avisos en 5 años. Debería dimitir por haber dicho que era imposible que se produjese el apagón cuando denunciamos esa amenaza y cuando muchos le advirtieron. Y ahora debería dimitir porque sigue sin explicar lo que ha sucedido y por decir que es imposible que se repita. Usted, señor Sánchez, quiere silenciar a la oposición, como lo hacen sus aliados, porque somos los únicos en este hemiciclo que llevamos años denunciando su locura de política energética. ¿Cuántas veces le hemos dicho que es una criminal estupidez impulsar la destrucción de centrales energéticas? Quiero dejar muy claro en este sentido que en Sumar nos oponemos a que el calendario de cierre de las nucleares se retrase. Nos oponemos frontalmente y vamos a ser garantes de que esto no ocurra. Bueno, pues hablaremos de ello en la tertulia y más cosas. El Gobierno español ha impulsado una reforma para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37 horas y media semanales. Aunque ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, necesita superar un examen crucial, la votación en el Congreso de los Diputados. Para salir adelante necesita el respaldo de la mayoría. Junts anunció este lunes que presentará una enmienda a la totalidad y el PP insiste en que votará en contra si no hay acuerdo con la patronal. Han pasado ya un año después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pusiera sobre la mesa su medida estrella para esta legislatura. Trabajo calcula que unos 12 millones de trabajadores se verán beneficiados de la reducción de la jornada cuando ésta entre en vigor. Esto es lo que opina la gente aquí en la calle. Y el tema no son la cantidad de horas que trabajamos, sino la eficiencia en las horas. Es decir, no por estar más horas vamos a trabajar más o mejor. Pues como en mi casa también trabaja mucha gente y mis amigos también trabajan, apenas paso tiempo con gente que no es del trabajo. Trabajar más y cobrar menos, porque hay que trabajar en esta vida, no se puede uno pasar todo el día sin hacer nada, hoy no salgo. Y es muy bueno para el obrero que podamos tener descanso y tienen que estar un poquito pues para estar también con los hijos y con la familia. Sí, tener tiempo. Yo, por ejemplo, tengo una nena pequeña y pues sí, obviamente, en plan, quieres trabajar, pero también quieres tener tiempo libre para hacer tus cosas, pues pasar tiempo con la familia. Hombre, me parece que todo lo que se avance en materia de que los trabajadores tengamos mejores condiciones laborales, me parece muy positivo.
Bueno, y el Gobierno central y las comunidades autónomas se han reunido esta semana para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados. La cita pospuesta por el apagón del 28 de abril ha vuelto a evidenciar una fuerte división política y también territorial. Bueno, pues ¿qué ha pasado después de esa reunión del lunes? Que el Gobierno mantiene su plan de redistribución de menores aprobado vía Real Decreto, que las comunidades deben actualizar sus datos de plazas disponibles en 10 días. También ha habido nuevamente críticas. Varias comunidades autónomas del Partido Popular critican esa falta de diálogo y de financiación para el acogimiento. Mientras tanto, el Gobierno prevé aplicar el reparto a partir de este verano. Y en resumen, el Estado anuncia la aplicación del Real Decreto al tiempo que anuncia también una nueva conferencia sectorial para debatir y votar los criterios de reparto. Sira Rego apelaba ayer a la coherencia de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, mientras que aquí en La Rioja se pedía una política integral en materia migratoria para dar servicio y atender en todas sus necesidades a los menores. En las consejeras de la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Es ahí y no en otro lugar donde están los responsables del bloqueo a una solución de Estado y para la ayuda a Canarias. Esperemos que no se nieguen también a acoger en las comunidades a los niños y niñas solicitantes de asilo. Ya el Gobierno de La Rioja fue muy crítico con esta convocatoria, con las formas que se han producido. Además, el Ministerio en este caso decidió suspender la votación, lo cual dio lugar a que no hubiera la posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo y además la imposibilidad de votar sobre lo que nos habían puesto encima de la mesa. Y lo que le seguimos diciendo al Ministerio es: tiene que activar ya y tiene que ejercer sus competencias en materia de política migratoria, tiene que dialogar y tiene que negociar con las comunidades autónomas para poder acoger a los menores con los máximos estándares de calidad. Bueno, pues de todo esto hablamos en los próximos minutos. Enseguida vamos a dar la bienvenida a Begoña Martínez Arregui, portavoz en este caso del Partido Popular. Estará también con nosotros Sara Orradre por parte del Partido Socialista, Ángel Alda por Vox y Enar Moreno por Podemos Izquierda Unida. A todos ellos, como siempre, les damos la bienvenida en unos minutos tras la publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a saludar ya a Begoña Martínez Arregui. Muy buenas noches. Hola, bienvenida. buenas noches, gracias. Buenas noches, muy bien. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar por la actualidad. Esta mañana en el Congreso, actualidad diversa, se han hablado de diferentes cosas, pero hemos podido escuchar al presidente, a Pedro Sánchez, decir o hablar de que todavía no tiene una explicación clara del mayor apagón que ha sufrido la historia de España. A falta de esa respuesta sobre esa pregunta, sí que ha decidido alabar a la ciudadanía y postular un discurso muy claro en defensa del modelo energético centrado en las renovables. Lo escuchamos. Es reiterar una convicción, y es que España es un país extraordinario. Por eso quiero agradecer al conjunto de la ciudadanía y en particular a todos los empresarios, trabajadores y servidores públicos, hombres y mujeres, que una vez más dieron lo mejor de sí mismos. Y frente a la visión apocalíptica, que la hubo, y también la visión catastrofista de los que nunca creen en España, la sociedad española demostró otra vez más su grandeza. A día de hoy, señorías, repito, no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España. De hecho, conviene saber, y es lo que quisiera trasladarles, que el lunes 28 de abril, el día de autos, nuestro sistema eléctrico estaba operando con niveles de renovables inferiores a los que se habían producido en muchísimos días anteriores. Y que vincular este apagón al debate de las nucleares, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, no solamente es irresponsable, sino que además es una gigantesca manipulación.
Bueno, pues esto por un lado. Por el otro, la oposición reaccionaba con dureza a esta comparecencia del presidente. Acusaban a Sánchez de victimizarse y de no ofrecer una explicación clara sobre lo sucedido. Exigen dimisiones y también la convocatoria de elecciones. Y por su parte, los socios de Sumar se oponen frontalmente, han dicho, al retraso del cierre de las nucleares. Hoy no solo ha venido aquí sin una explicación clara y convincente, 10 días después. No, usted ha venido aquí con la osadía de victimizarse. Como siempre, en vez de buscar soluciones o explicaciones, usted busca el culpable. Afirma que no se podía saber, que no lo saben, que tiene que analizar 750 millones de datos. Oiga, usted ha tenido 11 avisos en 5 años. Debería dimitir por haber dicho que era imposible que se produjese el apagón cuando denunciamos esa amenaza y cuando muchos le advirtieron. Y ahora debería dimitir porque sigue sin explicar lo que ha sucedido y por decir que es imposible que se repita. Usted, señor Sánchez, quiere silenciar a la oposición, como lo hacen sus aliados, porque somos los únicos en este hemiciclo que llevamos años denunciando su locura de política energética. ¿Cuántas veces le hemos dicho que es una criminal estupidez impulsar la destrucción de centrales energéticas? Quiero dejar muy claro en este sentido que en Sumar nos oponemos a que el calendario de cierre de las nucleares se retrase. Nos oponemos frontalmente y vamos a ser garantes de que esto no ocurra. Venga, pues vamos a empezar por conocer un poco cuál es la opinión de partidos como Vox o de partidos como el Partido Popular. Las razones que ha dado hoy Sánchez, razones entre comillas, porque no ha dado cuáles son las causas, ¿no?, de ese apagón, pero sí se ha referido a otras cosas. Begoña, ¿qué te ha parecido? Pues es que en realidad yo creo que a día de hoy ya importa poco, ¿no?, si Sánchez comparece en el Congreso, si comparece a través de un plasma, si acude a una rueda de prensa sin preguntas o si se va 5 días, porque en realidad importan bastante poco los hechos, por desgracia, no importa más el relato que él construye sobre esos hechos, y en definitiva lo que ha hecho hoy es seguir esa misma dinámica, porque realmente pone en cuestión, o sea, que él está cómodo en la polarización, la fomenta, la alimenta, y se ha visto claro, ¿no? Es el primero que genera polarización entre renovables y entre energía nuclear. En realidad lo que busca es un titular, o sea, cuando, pese a esas advertencias técnicas, aunque él quiera negarlas, reiteradas desde hace años, respecto al riesgo que suponía. Había una advertencia sobre el riesgo que suponía volcar a la red de energía proveniente exclusivamente de energías renovables y prescindir por completo de esas energías que se consideran más firmes, ¿no? En realidad, ¿qué se buscaba? Pues ese relato, ¿no? Parece el señor de los relatos, el acabar diciendo, que es en lo que ha insistido hoy, pues que bueno, pues que España podía alcanzar un día el consumo completo de energía proveniente exclusivamente de energía verde, ¿no?, de energía renovable. También en nuestra comunidad autónoma, gobernando la presidenta Concha Andreu, también habló, pues hace apenas 2 años, de que La Rioja iba a ser el centro de la revolución verde, ¿no? Pues que se lo digan también a todos esos ciudadanos de Cidamón o los de La Rioja Baja. En realidad es una polarización que fomenta, es una polarización que tiene un toque de sectarismo, porque impide incluso que se considere, ¿no?, esas cuestiones técnicas respecto a las energías renovables de las que ya se han advertido. En realidad es el primero que antepone, ¿no? Habla de que los culpables efectivamente son esos empresarios codiciosos. Hablar de las nucleares es un anatema, son unos empresarios que lo único que quieren es enriquecerse. Y parece que, bueno, que de ahí llegar a que precisamente esa defensa o esa apuesta o el querer hablar o el considerar esas otras fuentes de energía pues sea simplemente algo antiprogresista, mientras que apostar por las energías renovables es exclusivamente progresista, ¿no? Creo que se siente cómodo en esa polarización y desde luego ya anticipar esos 750 millones de datos que hay que analizar, anticipar la complejidad que tiene, proporcionar unas razones, ¿no?, sobre las causas del apagón, ya nos está diciendo que explicaciones posiblemente vaya a haber pocas o ningunas a lo que realmente ha pasado y que han sufrido los españoles. Y desde luego tengo que decir que me parece sangrante que ni siquiera haya habido un pésame a esas 5 víctimas como consecuencia del apagón y que encima las contraponga pues a las posibles víctimas del cambio climático. Me parece tremendo, la verdad. Ángel, ¿qué te parece a ti la intervención de Sánchez, esas razones que... Un poco, no me sorprende, me hubiera sorprendido que hubiera asumido algún tipo de responsabilidad
o hubiera hecho algún tipo de autocrítica o hubiera prescindido de algún alto cargo de Red Eléctrica o de algún alto cargo de su gobierno como responsable o como cabeza de turco, ¿no?, de lo que ha sucedido en España, de lo que aconteció el 28 de abril. Se ha limitado, bueno, como ha dicho la señora Martínez Arregui, a confrontar un poco las renovables con las nucleares, que al final es en el punto en el que él se siente cómodo, cuando yo creo que el resto de las formaciones políticas del hemiciclo no hemos ni defendido de manera muy impulsiva, por así decirlo, un modelo ni el otro, sino que siempre hemos abogado un poco por la coexistencia de ambos modelos, ¿no?, de las renovables y de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, pues bueno, el resultado es que el sistema eléctrico español a día de hoy es mucho más débil que hace unos años, y esto es debido a la sobreinversión que se ha producido en energías renovables. Yo me he estado informando y lo cierto es que debe haber siempre un equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Y el principal problema es que las centrales eléctricas hay tres tipos: están las de gas o ciclo combinado, las nucleares y luego las de las renovables. Las dos primeras sí que tienen inercia, y esto lo que favorece es que se pueda reequilibrar cuando hay un desajuste, ¿no?, mientras que las renovables no tienen esa inercia, y entonces eso impide que se reequilibren. ¿Qué es lo que sucedió el 28 de abril? Pues el 28 de abril a las 12:30 del mediodía, en el mix energético que había en aquel momento, por mucho que ahora el señor Sánchez lo quiera negar, el 75% del mix energético correspondía a energías renovables, y eso fue lo que produjo ese desequilibrio y que no se pudo afrontar de manera solvente y con éxito, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la realidad. Entonces, todo lo que sea no querer hacer caso a eso y volver a enfrentar otra vez que si las nucleares, que si contaminan, que si no contaminan, que si el gas y tal, es que yo creo que no nos lleva a ninguna parte. Nosotros siempre hemos abogado por la soberanía energética, siempre hemos defendido también las renovables. Ojalá, nos encantaría que pudiéramos vivir única y exclusivamente y asumir la energía que consume en nuestro país, los 45 millones o 47 millones de españoles, única y exclusivamente con las renovables, pero lo cierto es que siempre lo hemos dicho, que debido a su intermitencia y incapacidad de almacenamiento, pues es necesario que haya un combustible fósil que le dé soporte. Entonces tenemos dentro de los fósiles, hay varias alternativas, y las más recurrentes es o bien las nucleares o bien el gas. El gas nosotros no tenemos, nosotros lo importamos de terceros países, Argelia, Rusia, Estados Unidos, a través del gas natural licuado. Entonces tenemos dos opciones: o depender de terceros países a través del gas, o defender las nucleares y que coexistan con las renovables. Bueno, Sánchez ha debido hablar algo del sistema de inercias en las renovables. Dice que sí que existe un nuevo sistema y que cuando se apruebe se aplicará en ellas. Algo de eso lo tenemos que ver bien. Mañana se lo preguntaremos a un técnico que vendrá a hablarnos de ello. Enar, ¿qué te ha parecido a ti la exposición? ¿Esperabas más explicaciones? Bueno, yo me esperaba pues simplemente estar a la altura de los acontecimientos políticos. Y mire, a mí realmente me choca escuchar a la señora Martínez Arregui hablar de que Sánchez provoca la polarización, o al señor Alda, vamos, es que casi que da un poco la risa, ¿no? Porque realmente si hay alguien que está utilizando cualquier elemento para polarizar el país, precisamente, pues son las derechas de nuestro país. En ese sentido, bueno, pues yo sí que creo que lo ocurrido el 28 de abril, pues es un tema que nos hace sentarnos, y a mí lo he escuchado en alguna tertulia, no es algo que planteemos los comunistas peligrosos, es algo que de verdad está en canción, en valor, y es lo que también establecen muchos países de nuestro entorno, ¿no? Y es el problema del cumplimiento del artículo 128 de nuestra Constitución, ¿no? Y es que dice que toda la riqueza debe estar al servicio del interés general, y también plantea precisamente que el Estado puede establecer que haya bueno, pues determinados aspectos de la economía que sean estratégicos, que se guarden para el sector público, porque creo que esto tiene mucho que ver. Mire, esto no se trata de
de nucleares, de combustibles fósiles o de renovables. Esto se llama de anteponer el interés general frente al interés particular, al beneficio privado, a los beneficios caídos del cielo, y tiene mucho que ver también con el modelo de desarrollo energético. Y de esto es de lo que tenemos que hablar. Y el problema de fondo que tenemos es que los dos grandes partidos que han gobernado nuestro país, pues todos los que salen de los gobiernos acaban en una de las grandes energéticas de nuestro país, o el gas natural, el Endesa, y se van situando, ¿no? Esto que tanto se ha denunciado de las puertas giratorias. Y efectivamente nosotros creemos que los sectores estratégicos deben estar reservados al sistema público. Por tanto, no va de energía renovable sí o no, sino de hacer una gestión en beneficio del interés general y no en beneficio privado. Y el problema de fondo, y lo dicen también los técnicos, es que bueno, pues se ha abusado de la entrada de esas renovables para maximizar el beneficio privado, el beneficio empresarial, que es lo normal. La empresa privada quiere ganar dinero y lo hace a costa de lo que sea. Y este es el problema de fondo. Y es que hay sectores que deben quedar en manos del Estado para que precisamente sea, bueno, pues el interés general el que se prime. Por lo tanto, dejémonos de hacer de esto una batalla partidista, decir si quién polariza más o menos. La realidad es que no se sabe estrictamente lo que ha ocurrido, pero sí que se sabe desde luego que ha habido un abuso de, bueno, pues de este beneficio. Ya es algo que viene de lejos, no hubo apagones, ¿no? Pero los beneficios caídos del cielo también los pagaron los trabajadores y las trabajadoras de este país, los más vulnerables, esos pobres energéticamente, ¿no? Hemos hablado muchas veces, esta pobreza energética que hace que gente pase mucho frío en invierno porque no puede acceder a pagar el recibo de la luz para poder calentar sus hogares. Por lo tanto, nosotras creemos que hay que darle todo el poder a lo público para garantizar que se prioriza el interés general y que por tanto, bueno, pues es en ese sentido en el que nos tenemos que centrar. Me choca también oír a la señora Martínez Arregui hablar de Cidamón, ¿no? Que precisamente fue el Partido Popular el que en la anterior legislatura, ante una iniciativa nuestra para plantear una moratoria en la instalación de renovables, pues votaron en contra porque, bueno, las empresas tenían una expectativa de derecho que mantener. Por lo tanto, bueno, pues que ahora no vengan, ¿sabes? Parece que piensan que los riojanos y las riojanas no tenemos memoria, pero tenemos memoria. Por lo tanto, nosotros creemos que lo fundamental es atender el interés general. Y cuando hablamos del sector energético, hay que hablar también del modelo de consumo y del modelo de generación. Esto no solo va de dónde consumimos, sino que hay que cambiarlo, ¿no? Yo creo que es interesante escuchar a Antonio Turiel, que lo trajimos precisamente en la Ley de Cambio Climático como experto, y creo que es un referente a la hora de plantear este tipo de cuestiones. Necesitamos un equilibrio, pero sobre todo necesitamos no seguir produciendo desorbitadamente, sino para atender las necesidades vitales de la gente. Sara, ¿qué te ha parecido un poco las críticas? Bueno, yo en relación con... Sí, a mí también me llama mucho la atención, como ha dicho la señora Moreno, que desde el Partido Popular se hable o se culpe al gobierno de polarizar o de confrontar. Bueno, sí, siempre lo han pretendido, ¿no? En este ámbito y en otros muchos. Los que realmente intentan confrontar y enfrentar a un sector con otros siempre es la derecha, sobre todo si está gobernando, como es este caso el Partido Socialista, en este caso en coalición, ¿no? Es un gobierno progresista y bueno, pues no hemos conocido otra cosa que polarización y enfrentamiento. O sea, ¿cómo nos van a contar a nosotros? Pero bueno, si los expertos, ¿verdad? Como me gusta a mí decir, los expertos en esto, en confrontación y en polarización, hablan de ello, habrá que escucharlos. A lo mejor hasta tienen algo de razón y los expertos son ellos. No cabe la menor duda que los expertos están precisamente ahí en la derecha, en el Partido Popular. En relación con lo que ha explicado esta mañana el señor Sánchez, pues yo creo que enfatizar varios aspectos. Él lo ha dicho, se están analizando más de 750 millones de datos. Ayer escuché también a la ministra de Transición Energética decir que podría tardar 6 meses en elaborarse un informe del que poder extraer algunas conclusiones en relación con el famoso apagón del día 28 de abril, que los análisis que se están haciendo desde el punto de vista técnico, administrativo y también judicial, y que además también se ha encargado un informe independiente a la Comisión Europea. Pero una vez dicho todo esto, pues creo que lo que ha dicho el presidente, pues que tenía mucha razón, ¿no? Hubo un apagón, era una situación sin precedentes que no habíamos vivido hasta ahora, que el sistema efectivamente falló, pero que la rapidez con la que se recuperó también habla en gran medida de su fortaleza o de su solidez, ¿no? Y de que, bueno, pues que una vez más y en una crisis más España ha demostrado, los españoles
españoles concretamente han demostrado su mejor cara, que es la de la unidad, la resiliencia, el civismo y sobre todo la responsabilidad. Es la misma responsabilidad y el mismo rigor con el que trata de actuar el Gobierno a la hora de analizar estos datos, huyendo precisamente de esos análisis superficiales y simplistas que son los que se están haciendo sobre todo desde la oposición. ¿Soluciones simplistas, polarización, ideologización de todas las versiones? Solamente estamos escuchándolas desde la oposición. El Partido Popular y Vox concretamente son quienes están dando soluciones ideológicas. Mire, el señor Alda daba unos datos. A lo mejor es que no hace falta analizar esos 750 y tantos millones de datos que están analizando. Quizás con lo que nos ha dicho hoy el señor Alda, pues se pueden ahorrar todo ese trabajo, ¿verdad? Que si hubo una descompensación entre energías renovables y no, bueno, pues a lo mejor, como digo, hasta se pueden ahorrar ustedes al técnico que van a traer mañana, que ya tienen aquí al señor Alda, que se lo ha explicado muy bien, pero yo creo que si se está analizando todo eso será por alguna razón. Y si algo se demuestra, si algo se ha demostrado, aunque es verdad que todavía nos faltan muchas explicaciones, hay una que está clara, que ni fue por culpa de las renovables ni por falta de nucleares. Y bueno, una vez he hablado de este asunto, la maximización de beneficios privados. Una vez, bueno, ya tenemos otro dato aquí. Yo creo que de verdad le van a sobrar al señor Sánchez y a su gobierno todos estos informes y todos estos 756 millones de datos. Si se me permite, voy a terminar con un aspecto que no hemos mencionado. Aznar, que sigue cobrando de ahí. ¿Puedo? Sí, es un asunto que no hemos mencionado y es cómo se gestionó aquí en La Rioja. Porque si el Partido Popular está criticando la falta de explicaciones o la falta de soluciones a nivel nacional, ¿qué podremos decir de la falta de explicaciones a nivel regional de las decisiones que se tomaron también el 28 de abril? Todavía no conocemos la razón por la cual se solicitó el nivel 3 de alerta, todavía no conocemos por qué eso derivó, entre otras cosas, en un caos educativo que no se ponía de acuerdo el Gobierno de La Rioja muy bien en qué hacer, con si mantener las aulas abiertas o no, con carga lectiva o no, y sobre todo, y una vez más, el señor Capellán no se puso en contacto ni una sola vez con, al menos, ya lo dije la semana pasada, con el líder de mi partido, y aquí se me confirmó que tampoco lo había hecho con el del resto de los líderes de la oposición. Por lo tanto, una vez más, un cero absoluto por parte del presidente del Gobierno de La Rioja, que suspende claramente en informar a la oposición, cuando por cierto sí lo hicieron otros presidentes de otras comunidades autónomas. Es que efectivamente hablamos de las declaraciones del presidente del Gobierno por su comparecencia, pero no podemos hablar de la comparecencia del presidente del Gobierno de La Rioja, que pidió el nivel 3 de emergencia sin justificación alguna, para luego irse él a Madrid en el mismo momento, cosa que a algunos nos parece desde luego totalmente irresponsable. O sea, pedir un nivel 3 de emergencia, mantener los actos festivos, las procesiones y además irse a Madrid a un acto cultural, bueno, pues eso sí que está desproporcionado, pero no podemos pedir explicaciones de sus afirmaciones en una comparecencia porque se niega a comparecer, ni comparece a petición propia, ni tan siquiera, bueno, pues como decía la señora Martínez, o sea, la señora Orradre, se reúne con el resto de portavoces para dar explicaciones de lo que está ocurriendo, ¿no? Dirán mucho de la señora Andreu, pero cada vez que se prorrogaba ese estado de alarma, cada vez que se pedía al Gobierno de España que tomara medidas con ocasión de la pandemia, pues tenía la deferencia de llamar a los portavoces de los grupos parlamentarios del Parlamento de La Rioja. Igual el señor Capellán tiene que aprender que, a pesar de tener mayoría absoluta, bueno, pues él, cuando dice que es presidente de todos los riojanos y de todas las riojanas, que es verdad, pues eso implica también tener el mínimo respeto a los que nos han votado a otras fuerzas políticas. Sí, contesto. Sí. Bueno, yo creo que de verdad, creo que precisamente se caracterizan por acusar a los demás de lo que hacen precisamente ustedes. O sea, si alguien ha incentivado la polarización en este país con todo tipo de leyes, y han enfrentado a los españoles y han pretendido enfrentarlos en dos bandos, desde luego ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez, o sea, en el que creo que es absolutamente un experto. Ponga un ejemplo, señora Martínez Arregui. La ley de amnistía, la condonación de la deuda, o sea, un partido que se dice ¿Eso le parece que lucha por absolutamente, que lucha por la igualdad de todos los españoles, lo que desde luego está haciendo precisamente es enfrentar a unas comunidades autónomas y a unos ciudadanos que residen en quien renuncia a lo que es conveniente para los riojanos y las riojanas, que es una condonación de la deuda para hacer política partidista, señora Martínez Arregui. Los políticos que desde luego están apoyando al presidente del Gobierno y por lo tanto
tanto, a consecuencia de esos pactos de gobierno y de esas coaliciones, los ciudadanos de esas comunidades autónomas están siendo beneficiados en contra de otros, o sea, existe la mayor desigualdad. No es verdad, señora Martínez. Ley de amnistía, no es condonación de la deuda. Le podría citar todas las leyes, tanto de esta legislatura y de las pasadas, en las que realmente lo que se hace es polarizar a los españoles ¿Sabe a y quién beneficia respecto a unos el reparto de y otros? niños y O sea, niñas migrantes? A la comunidad autónoma de Canarias, que está gobernada por el Partido cogobernada por el Partido Popular. Si quieres saltamos ese tema, pero desde luego... Vamos a terminar este tema y vamos a ir avanzando en otros temas. Es que le puedo leer, o sea, cuando hablan de polarización... No, léame, porque igual no le da, si no, claro. ¿Qué me va a leer? Léame el qué me va a leer. ¿Qué no me da el qué? Digo, ¿qué me va a leer? Pues estamos hablando de polarización, ¿verdad? Pues bueno, pues esto salió ayer en prensa. Les voy a leer un WhatsApp que seguramente la señora Radre conoce perfectamente. El sabotaje de las derechas a un gobierno legítimo cada lunes no va a tener éxito. Apagones sin explicación por parte de las eléctricas, sabotajes al AVE en pleno regreso de las familias y una derecha que actúa en bloque contra el gobierno. ¿De verdad todo esto es casualidad? ¿Están sembrando el desorden para luego prometer orden? ¿Están las derechas detrás de todo esto y de España no funciona? Derecha sabotea. Yo creo que esto es como para llevar el que pueda a un hacer que haga. juzgado. De estos hicieron. El que pueda hacer que haga. ¿Quién dijo eso? De estos y el de que se caiga España, que ya la levantaremos, ¿quién lo dijo también? De esto de verdad se podría llevar a los tribunales a acusar de sabotaje, y que pueda hacer que acusar por una parte, Navarra, o sea, cuando sucede el apagón es una cuestión de ciberataque, que mezclan hoy precisamente dos debates en el Congreso, el del rearme y el del apagón, supongo que para no hablar tampoco de esa munición que se está comprando a Israel. En segundo lugar, justifican el ciberataque, no mezcla ninguno, o sea, no hay ciberataque y sabotaje. Y es que es lo que les faltaba, o sea, culpar de ese sabotaje y ese ciberataque al Partido Popular y a las derechas. Por el hospital de Calahorra habla del tren, eso no es mezclar debate. Puedo explicar también brevemente, o sea, usted cuando habla de que se mantuvieron las procesiones, se mantuvieron las fiestas, o sea, es que es un auténtico, o sea, volvemos otra vez a manipular absolutamente la realidad. Pero no es verdad, cuando el presidente del gobierno de La Rioja acude a un acto y mantiene su agenda institucional es porque ya se había producido la desescalada. Y eso lo puede constatar el Ministerio. Pero ¿cómo no es verdad? Bueno, además dice usted que no da explicaciones. Mañana tiene al presidente en el Parlamento de La Rioja y le va a contestar. Ya veremos, igual me contesta de los trenes, que es lo que le gusta, porque da igual lo que le pregunten, él habla de los trenes. Pues no estaría mal, a mí no me importaría que hablara de los trenes, pero seguramente le contestará lo que le tiene que contestar. No le importaría porque a usted hable de lo que hable, pues le parece bien, pero la realidad es que la mínima obligación de un presidente del gobierno es cuando le pregunten por una cosa, responder por esa misma cosa. Pues contestará, esa es la mínima obligación. Y desde luego, cuando hay una coordinación María, que pone de manifiesto y que está alabada por la propia delegada del gobierno, que no sé lo que que hay que cuestionar en ese sentido. ¿El qué? Bueno, nada más. Vamos a pasar de asunto. Que cuando se pide la declaración del nivel 3 de emergencia, estamos hablando de una situación de extrema gravedad, el máximo nivel de emergencia, que no está justificado, que además que el gobierno se dedique a acudir a procesiones. O bien no está justificado el nivel 3, o bien no puede acudir a procesiones. Tendrá que centrarse en atender pues las necesidades imperiosas primero, que determinan un nivel de emergencia. Las necesidades no es verdad. Pleno se pedirán explicaciones, pero ni procesiones, ni nada que haremos una pregunta, tanto con pedir explicaciones, 2 minutos y medio tengo para pedir explicaciones. No sé si darán para mucho. Pues seguro que sí. Vamos que a hablar del siguiente asunto. El gobierno de España, que ha impulsado una reforma para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37 horas semanales, aunque ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, ahora necesita superar ese examen crucial, la votación en el Congreso de los Diputados. Para salir adelante, la ley deberá contar con el máximo de los apoyos. Junts anunció este lunes que va a presentar una enmienda a la totalidad y el PP insiste en que votará en contra si no hay acuerdo con la patronal. Ha pasado ya un año después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pusiera sobre la mesa esta medida estrella, su medida estrella para esta legislatura, y Trabajo calcula que unos 12 millones de trabajadores se verán beneficiados de la reducción de la jornada cuando ésta entre en vigor. Hemos salido a la calle y esto es lo que nos han dicho. Y el tema no son la cantidad de horas que trabajamos, sino la eficiencia en las horas. Es decir, no por estar más horas vamos a trabajar más o mejor. Pues como en mi casa también trabaja mucha gente y mis amigos también trabajan, apenas paso tiempo
con gente que no es del trabajo. Trabajar más y cobrar menos, porque hay que trabajar en esta vida, no se puede uno pasar todo el día sin hacer nada, hoy no salgo. Y es muy bueno para el obrero que podamos tener descanso y tienen que estar un poquito pues para estar también con los hijos y con la familia. Sí, tener tiempo. Yo, por ejemplo, tengo una nena pequeña y pues sí, obviamente, en plan, quieres trabajar, pero también quieres tener tiempo libre para hacer tus cosas, pues pasar tiempo con la familia. Hombre, me parece que todo lo que se avance en materia de que los trabajadores tengamos mejores condiciones laborales, me parece muy positivo. Bueno, pues aquí lo que hay que saber es un poco si va a haber negociación, si van a apoyar los partidos que ya han dicho que no, si van a apoyar o no esta reforma. Bueno, nosotros entendemos que al final en un gobierno de coalición como el que hay ahora en España, pues cada formación política busca dejar su impronta. El partido de Yolanda Díez pues no está en el mejor momento ahora mismo, está en horas bajas y va a intentar a toda costa sacar esto adelante, cueste lo que cueste, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo que dentro de su propia coalición Junts va a presentar una enmienda a la actualidad y dice que no va a apoyar. Igual para apoyarlo pues tiene que permitir el presidente del gobierno que Puigdemont vuelva de Waterloo a España o alguna cosa así, si no evidentemente Puigdemont y Junts no va a pasar por el aro, entonces me parece que no es tan sencillo. De todas formas, yo creo que al final hay un poco de hipocresía en este tema porque la realidad es que el problema que le afecta a los españoles no es trabajar una hora más o trabajar una hora menos, avanzar en derechos, que sí que eso está muy bien, pero para eso primero tiene que haber trabajo, ¿no? O sea, la realidad es que el paro está por las nubes, el paro a nivel nacional está en el 10%, mientras que en Europa está al 5%, el paro juvenil está en el 25%, mientras que en Europa está al 14%, en España hay más de 2,5 millones de personas que están en paro, pero si unes los fijos discontinuos hay más de 4 millones de personas y en España hay más de 2,5 millones de personas que tienen trabajo pero están en riesgo de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Entonces, al final, yo creo que este gobierno lo que busca es pues eso, ir fragmentando el trabajo, que cada vez la gente tenga trabajitos más precarios, peores condiciones laborales y que haya una mayor pobreza en la sociedad, y esa es la realidad. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando luego el Día de La Rioja saca una noticia en la que habla de que por primera vez en el siglo XXI en Logroño hay menos de 2.000 comercios abiertos. Y realmente este tipo de medidas populistas a los que afectan son a las pequeñas empresas, a las pymes, a los que tienen comercios en Logroño, en todos esos locales que vemos cerrados en nuestra ciudad, donde hay 1, 2, 3, 4 trabajadores, porque realmente estas medidas a las grandes empresas de las que les gusta hablar a la señora Moreno, al grupo Inditex, a Amazon, a Mango, a todas estas empresas, a Mercadona, realmente no les afecta. Ellos tienen capacidad para absorber este tipo de medidas. Sí, claro que los que no tienen capacidad de absorberlo son los pequeños comercios locales, comercio de proximidad, que a todos nos llena la boca de sí, tenemos que hacer más por el comercio local, por el comercio de proximidad. Logroño está decayendo, las nuevas tecnologías, la venta por internet. No, la realidad es que todas estas medidas populistas van en contra de los intereses de los trabajadores. Y al final los que acaban pagando el pato son los pequeños y los medianos empresarios y los trabajadores que se quedan sin empleo. Bueno, pues que penalicemos precisamente a los grandes centros comerciales, necesita también que penalicemos a todas esas grandes empresas, que impulsemos el comercio de proximidad en detrimento de, bueno, pues de esos comercio online, que además hace que luego los transportes son a coste prácticamente cero, porque no se les cobra ese daño al medio ambiente, por ejemplo, que estarán en contra el señor Alda, pero en cualquier caso, mire, desde luego lo que no vamos a hacer es impulsar al comercio de ciudad en detrimento de los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos una sociedad donde todo el mundo pueda vivir dignamente, desde el pequeño comerciante, en su mayoría autónomos y sin trabajadores, a su cargo, o sea, otra cosa tendrán los autónomos, pero precisamente son los autónomos los que mayoritariamente están al frente de sus establecimientos haciendo largas jornadas, y a ver qué tenemos que hacer también. Habría que hablar también de un sistema de horarios que sea compatible con la vida para todos y para todas. Yo sé que a todos nos gusta ir a comprar el domingo, ir a comprar a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, venga, vamos a ampliar horarios, eso no es compatible con una vida digna. Lo decía ahora mismo una de las que entrevistabais. ¿Qué queremos?
bueno, decía, queremos trabajar, pero también queremos estar con nuestras familias, es decir, también queremos vivir, también queremos tener derecho al ocio. Por lo tanto, el debate está en ¿queremos vivir para trabajar o queremos trabajar para vivir? Pues efectivamente, queremos trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y bueno, a mí resulta muy curioso, decías al presentar, ¿no? La medida estrella. Bueno, yo creo que Yolanda Díaz y Sumar y los partidos que como Izquierda Unida formamos parte de esa coalición hemos tenido muchas medidas estrellas, ¿no? Una reforma laboral que ha hecho que por primera vez se tomen medidas para la estabilización de las condiciones laborales, pero la subida del salario mínimo interprofesional sin precedentes también en esta legislatura con la oposición de las derechas, desde luego son medidas estrella, porque bueno, si algo dijimos es que íbamos a tomar medidas para mejorar la vida de la gente, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los más vulnerables, y en eso nos ocupamos. Que venga a decir que el paro está disparado, hombre, sí. Tenemos el nivel de cotizantes a la Seguridad Social más alto de la historia de nuestro país, digan lo que digan, y entonces lo que pasa es que quieren hacer un relato que contradice la realidad, y bueno, pues siguen mintiendo porque algo calará, habrá alguien que les creerá, no me lo explico cómo, pero habrá alguien que les creerá. La realidad es que tenemos unos datos de desempleo que no eran conocidos desde la crisis del 2008, un nivel de afiliados a la Seguridad Social sin precedentes en nuestro país, en mujeres, en jóvenes, sin precedentes. ¿Que hay mucho que avanzar? Pues evidentemente, pero es que además lo tenemos con unos niveles de estabilidad laboral que tampoco eran conocidos gracias a una reforma laboral que precisamente son ellos los que se opusieron. Y yo creo que el problema de la derecha es que les da esta vergüenza decir que se van a posicionar en contra de una medida que beneficia a la sociedad en su conjunto. Yo coincido, mire, hay que apoyar el comercio de proximidad, por eso hay que regular horarios. No puede ser que tengamos que competir con horarios hasta las 12 de la noche o trabajando todos los domingos. Necesitamos racionalizar el sistema de horarios en nuestro país. Mire, por mucho que le baje los impuestos, si no vende nada, le da igual a un comercio. El problema de fondo es ese. El problema de fondo es que tenemos que consumir menos y mejor. Y mejor, estemos dispuestos a pagar mayor precio, igual estaremos, desde luego, viviremos todos mejor. Y esto es lo que tenemos que abordar en el corto plazo. Y desde luego creo que es una medida importantísima, que es la primera vez desde el siglo pasado, no, desde el siglo XIX, que estamos hablando de recuperar horas para la vida. Y en este sentido, pues son horas, desde luego. Mire, hemos hecho un cartel que decíamos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para vivir, y en esas 8 horas para vivir nos encargamos del cuidado de nuestros mayores, de nuestros hijos, leemos, vamos al teatro, accedemos a la cultura, hacemos la compra, hacemos la limpieza. ¿Cuánto nos cunden 8 horas? Pues 2 horas y media más a la semana es algo que va a ir en beneficio de todos y de todas. Y también lo decía, no siempre estar presencialmente más horas en el trabajo aumenta ni tan siquiera la productividad. Son muchas las estadísticas que inciden en eso. Igual abrir menos horas el comercio, que tanto le preocupa, si nosotros nos comprometemos a comprar en ese horario y si no permitimos que haya una competencia desleal de los grandes establecimientos, pues beneficiaríamos con mucho. No soportar esa subsistencia a costa de la vulneración de los derechos de otros y de otras. Sara. Sí. Pues efectivamente, nosotros también defendemos esta medida, lo hemos dicho en numerosísimas ocasiones, en esta y otras tertulias y en este y otros debates, ¿no? Se trata de mejorar, lo ha dicho también una de las personas que entrevistabais, avanzar en los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, mejorar sus condiciones laborales, pero también mejorar sus condiciones de vida. Ya todo este tipo de cambios, todo este tipo de avances, sobre todo avances en derechos y libertades, siempre provocan resistencia y muy especialmente en la derecha. Eso ya lo conocemos porque siempre a lo largo de toda la historia ha sido así, y también han sido gobiernos del Partido Socialista, gobiernos progresistas, los que han protagonizado los mayores avances también en derechos laborales, como estamos viendo ahora que está ocurriendo. También cuando se ha venido subiendo el salario mínimo interprofesional, se ha venido alertando de terribles apocalipsis que vendrían para el mundo empresarial y productivo, y los datos han demostrado, y por cierto, hablando de datos, efectivamente, y ahora daré los datos, demuestran todo lo contrario, y ahora ocurre lo mismo. Creo que hay razones de sobra para confiar en un nuevo avance de estas características y en la fortaleza del sistema productivo de nuestro país y del sistema laboral, del sistema de trabajo, ¿no? En definitiva, fíjense que
lo decía la señora Moreno, pero es que es exactamente así. Yo de verdad, bueno, efectivamente, el relato, pues habrá quien lo compre, pero es que estamos ahora mismo en la cifra más baja de paro desde julio del año 2008. Un 44,5% de los contratos que se han firmado en abril, de los nuevos contratos, han sido indefinidos y ha bajado el paro en todas las comunidades autónomas, por cierto, incluida La Rioja, donde llevábamos un tiempo en el que estaba subiendo. Hablaba el señor Alda del paro en los jóvenes. Bueno, pues también hemos tenido el desempleo de menores de 25 años, la mayor caída en un total de 20.095 personas, que es el mayor descenso en un mes de abril desde el año 2001. Somos la cuarta economía de Europa, señor Alda, somos la locomotora de Europa. Mire, el Fondo Monetario, ha descartado ya a España de posibles recortes o ajustes en su economía por ser la economía avanzada que más va a crecer en el año 2025, mejorando su crecimiento en un 2,5%. No sé quién le compra esto, señora. ¿Cómo que quién lo compra? No, los ciudadanos no, desde luego que no. Desde luego que no, porque sale a la calle y no es la realidad. Si salga usted a la calle, verá usted en la calle lo mal que está todo el mundo en las terrazas, no hay ni un puente, ni unas vacaciones con una plaza libre en ningún hotel, ni en ninguna casa rural. No hay ninguna. No sé en qué mundo vive usted. Señora Alda, donde no sé dónde vive usted, donde no sé dónde vive usted, salario mínimo interprofesional, donde no sé dónde vive usted, iba a destruir empleo, la reforma efectivamente, todo su relato ha caído. Y termino con eso, si me dejan terminar, efectivamente, serán quienes se opongan a esta medida, ya sea Vox, ya sea Partido Popular, ya sea Junts, serán ellos quienes tengan que explicar por qué una vez más se oponen a una medida que avanza y mejora en derechos para los trabajadores. Bienvenido, señores del Partido Socialista, ¿verdad? Pregúntele al señor Cuerpo. Toca contestar a Begoña y nos quedan 7 minutos para hablar de los menores, que me apetecía hablar de este tema. Vamos. Sí, pues explicar, yo creo que es fácil explicarlo, ¿no? Yo creo que cualquiera que le pregunte en esta mesa, en la redacción de este medio, cualquiera que le pregunten por la reducción de las horas laborales, supongo que nadie renunciaría a ello, ¿no? Al contrario, estaría bien contento. La cuestión es quién se lo puede permitir, porque evidentemente en nuestra comunidad autónoma y en toda España, pero yo creo que especialmente aquí, pues la mayoría de los negocios constan de el propietario, de un autónomo, como mucho 2 o 3 trabajadores, me al máximo de 10, y además en el sector servicios. Entonces, una decisión como esta, yo creo que es verdad que puede abocar a muchos negocios posiblemente al cierre, ¿no? Por los costes laborales que va a representar esa reducción de horas. Así que cuando menos, yo creo que cuando menos una medida de este calado y de esta relevancia sí que hubiera sido deseable. Creo que hacer las cosas bien hubieran pasado por alcanzar el máximo acuerdo y el máximo consenso, así, claramente. Respecto a las cifras del paro en las que se han enzarzado aquí, pues si el gobierno de Sánchez presume de un paro del 10%, que siga siendo uno de los más elevados de la Unión Europea, pues realmente en La Rioja, los últimos datos, los del señor desde Rajoy, luego, señora Martínez Barrera, acabamos de bajar a un paro del 7,64%, por lo tanto creo que hay por lo menos 3 puntos de diferencia. Respecto a los horarios, respecto a esa defensa, ¿no?, del comercio local y del cambio de modelo, si realmente, por desgracia, los comerciantes son los que se han visto abocados a abrir al mediodía, a abrir los fines de semana, porque realmente la competencia no con los grandes establecimientos, sino con fundamentalmente la compra online, es que usted compra online, se la traen a su casa y a cualquier hora del día, de la tarde y de la noche. O sea, no es que ellos quieran abrir al mediodía, ni por supuesto quieran abrir los fines de semana, es que se han visto abocados, obligados a ello, porque es la única manera de defender sus negocios. Bueno, posiblemente aplicaron la liberalización de horarios comerciales, señora Martínez Barrera, se lo ha olvidado eso. Le vuelvo a repetir que se han visto abocados a ello. No, o sea, claro, pero no por la liberalización de horarios, por la compra online fundamentalmente. Llevamos muchos años de caída libre del comercio cualquiera, de proximidad como consecuencia de que no pueden competir. Venga, gracias a su liberalización, señora Martínez. Creo que también en este sentido pienso que es verdad que Sumar está en horas bajas, que se está descomponiendo y bueno, puesto que efectivamente la vicepresidenta segunda yo creo que es un entorno en el que se mueve con mucha alegría, pues yo creo que sí, que podemos hablar con bastante más confianza y más tranquilidad que otros. Pues bueno, pues ha sido una vez más una servidumbre, ¿no? Ojalá estuvieran ustedes en horas bajas para defender los
derechos de los trabajadores y trabajadoras, cosa que no han hecho en su vida. Cambiamos de asunto. El Gobierno central y las comunidades autónomas se reunían esta semana para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados. La cita pospuesta por el apagón del 28 de abril ha vuelto a evidenciar una fuerte división también política en este tema, política y territorial. ¿Qué ha pasado después de esa reunión del lunes? Pues el Gobierno mantiene su plan de redistribución de los menores, aprobado vía Real Decreto. Las comunidades deben actualizar sus datos de plazas disponibles en 10 días y también ha habido nuevas críticas. Varias comunidades del PP critican falta de diálogo y financiación para ese acogimiento y, mientras tanto, el Gobierno prevé aplicar el reparto a partir de este verano. En resumen, eso, el Estado anunciaba la aplicación del Real Decreto, al tiempo que anuncia también una nueva conferencia sectorial para debatir y votar los criterios. Ira Rego apelaba ayer a la coherencia de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, mientras que aquí en La Rioja se pedía una política integral en materia migratoria para dar servicio y atender a todas sus necesidades, a las necesidades de los menores. Piense en las consejeras de la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Es ahí y no en otro lugar donde están los responsables del bloqueo a una solución de Estado y para la ayuda a Canarias. Esperemos que no se nieguen también a acoger en las comunidades a los niños y niñas solicitantes de asilo. Ya el Gobierno de La Rioja fue muy crítico con esta convocatoria, con las formas que se han producido. Además, el Ministerio en este caso decidió suspender la votación, lo cual dio lugar a que no hubiera la posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo y además la imposibilidad de votar sobre lo que nos habían puesto encima de la mesa. Y lo que le seguimos diciendo al Ministerio es: tiene que activar ya y tiene que ejercer sus competencias en materia de política migratoria, tiene que dialogar y tiene que negociar con las comunidades autónomas para poder acoger a los menores con los máximos estándares de calidad. Venga, Ana. Pues nada, mi querida Sira, bueno, pues sigue teniendo una confianza desmesurada, ¿no?, en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Es evidente que no tienen ninguna intención de negociar. Mira, aquí sí que podemos hablar de polarización. Realmente, empezar a hablar de una situación en la que tenemos a 6.000 niños y niñas no acompañados y que requieren de una atención entre Canarias y Ceuta, pues la realidad es que no vale hablar ahora mismo de flujos migratorios. Lo que vale es de cómo vamos a resolver un problema que ocupa realmente a una comunidad autónoma, que lo decía al principio, está precisamente gobernado por el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que toca hablar de derechos, toca hablar de garantías y toca concretar. Mire, ¿no quieren 154 niños? ¿No podemos acoger 154 niños en la comunidad autónoma de La Rioja? ¿Cuántos podemos acoger? Que lo digan de una vez. No han dado ni una sola cifra para negociar, que dicen, no, es que queremos acordar. Para negociar hace falta pues tener una contrapropuesta, ni una sola contrapropuesta. Decir que no negocian y no dar alternativa alguna, y realmente la alternativa que se plantea, ¿cuál es? ¿Que se queden en Canarias? ¿O que los lleven todos a Canarias y el País Vasco, que es del único que saben hablar? Bueno, vamos a hablar de qué propuesta de redistribución y por qué los criterios que cuando gobernaba el Partido Popular valían para el reparto de los niños y niñas que se encontraban en nuestro país han dejado de servir. Y cuáles son los criterios objetivos que quieren aplicar. Y a partir de ahí podremos hablar. En ese sentido, bueno, pues pedir coherencia a las comunidades del Partido Popular es una mera utopía. Venga, que sí, sí. Bueno, parece que la conferencia sectorial extraordinaria les ha convocado dentro de 10 días para que vuelvan a informar sobre la capacidad que tienen las diferentes comunidades de acoger a menores no acompañados, ¿no? Nosotros solicitamos información al Gobierno de La Rioja a través de preguntas escritas con respuestas escritas y nos respondieron el 5 de mayo, es decir, hace escasamente 2 días. Nosotros formulamos un par de preguntas que yo creo que pueden aportar cierta luz a cómo van a ir a la próxima convocatoria de parte de la señora Rego, ¿no? Por un lado le preguntamos en qué nivel, en qué porcentaje de ocupación se encuentran los pisos y los centros de menores en nuestra región, a lo cual el Gobierno de La Rioja respondió que el grado de ocupación es del 98%. Actualmente es del 98% según el Gobierno de La Rioja. Y luego, por otro lado, le preguntamos cuántas plazas tiene La Rioja para acoger a menores. La respuesta del Gobierno de La Rioja fue que La Rioja tiene 135 plazas, 113 en pisos tutelados y 22
atendidos en centros terapéuticos y que aumentarán un 12% hasta 153 en los próximos meses. Es decir, que se van a aumentar entre el 2% que queda libre y las 20 plazas, unas 25 plazas. Es decir, que a las 154, 157 que propone el Gobierno de España, el Gobierno del señor Capellán, como mucho, puede ofrecer 25 plazas según los datos que nos facilitaron hace 2 días. Pero si eso, señora Alda, esa es la realidad. Señora Y luego, Alda, por otro lado, otro dato importante es que en el 2022, cuando gobernaba la señora Andreu, se propuso que acogieran a 36 menores y el gobierno de la señora Andreu, soportado por la señora Moreno, dijo que no tenía capacidad para acoger y que como máximo proporcionalmente podía acoger a un total de 3 menores. Eso dijo la señora Andreu cuando estaba en el poder, soportado por la señora Moreno. Venga, Sara. Esa es la realidad. Señora Alda, usted no necesitaba... Begoña. Señora Alda, ya lo sabemos porque usted no necesitaba plantear esos datos por pregunta parlamentaria, si se han dado a conocer a través de medios de comunicación. Es, Bueno. es la misma milonga que nos llevan contando, lo de los 152, el 25%, y esos datos los han dado a conocer en numerosas ocasiones, han dado ellos esa versión de los datos en medios de comunicación desde que comenzó esta polémica. Por lo demás, de nuevo aquí no hay gran cosa, la férrea oposición del Partido Popular, como siempre, a todo lo que plantea el Gobierno y efectivamente 0 propuestas. No sabemos exactamente cuándo piden votar qué es lo que piden votar, si no han planteado nada para votar y no aportan nada. Y de hecho, pues sabemos, o se sabe, ¿no?, que hay comunidades autónomas en las que incluso se niegan a votar actas, a órdenes del día, a la creación de grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Mire, el Partido Popular no tiene ya más excusas aquí en La Rioja y no puede vender por un lado el discurso de que es muy solidario y muy acogedor, mientras por otro se inventa excusas una y otra vez para decir que no puede acoger a niños inmigrantes no acompañados. Efectivamente, como ha dicho la señora Moreno, que deje claros los datos, que diga a cuántos puede acoger, que proponga algo. 25. Que proponga algo. Ya, para pero, poder, ¿cuántos para que el se gobierno, quedan? ¿Cuántos se quedan en Canarias? para que el gobierno Que se lo pueda explique, o no. que se lo expliquen Y a su mientras se inventan compañero. excusas, están perdiendo un tiempo muy valioso en habilitar los recursos que va a necesitar para acoger a esos niños. Venga, Begoña. Bueno, yo creo que no es que se impidiera la votación solo por las cuestiones que sabrá la ministra, es que también no solo eran las comunidades del Partido Popular, también había comunidades del Partido Socialista que estaban en contra de una propuesta que además ni siquiera se anticipó a las comunidades para que pudieran estudiarla, con lo cual poco puede haber de contrapropuesta si no se conoce la propuesta. Se insiste desde el Gobierno de La Rioja en que desde luego la solidaridad tiene que ir acompañada de responsabilidad, que tiene que haber un compromiso compartido por todas las administraciones y que tiene que haber una atención integral siempre a los menores que llegan a La Rioja, como se ha hecho siempre, con un modelo de atención, con un itinerario personalizado para todas las personas que requieren esta atención. A los que llegan Y a La vuelvo Rioja, a a los que llegan insistir, a Canarias, señora y vuelvo a Martínez Arregui. insistir y en que vuelvo a insistir en la misma idea, que ustedes acusan a los demás de precisamente lo que hacen. ¿Por qué no reclaman al Gobierno? Hay un auto del Tribunal Supremo que les ha dicho y ha pasado ya el plazo de que tienen que atender a esos más de 1000 menores y acogerles que han pedido asilo por diferentes motivos, por vulneración de derechos humanos, porque han tenido que ir de conflictos, etc. Y el Gobierno de España ha dicho que no cuenta con recursos suficientes para atender esos 1000. O sea, de verdad, Porque tienen las competencias las comunidades autónomas y no hay más que ver cómo la reaccionan. política de inmigración Señora Martínez Arregui. el auto del Tribunal Supremo ha dicho clarísimamente que es competencia del Estado. Es competencia del Estado concederles ese asilo y atender a esos menores. Conceder el Por asilo, lo sí. tanto, Conceder el asilo, están de verdad acusando a los demás de lo que el propio Gobierno de España no está haciendo. O sea que solidaridad siempre y con responsabilidad. Siempre es para dos, Bueno, ¿no? ¿O cómo? pues lo Porque tenemos que en dejar el aquí. anterior año En el se anterior comprometieron año a 4 y cogieron a 2. Se Fueron dice pronto, ¿eh? No pudieron a 4. Anda, señora Martínez Fueron Arregui. los que fueron trasladados a esta Incoherencia, comunidad autónoma. No tiene nada que incoherencia ver la con el tienen rechazo de supina. la comunidad autónoma de La Rioja. Hombre, que Infórmese, por favor. No, en Venga, que se nos absoluto. acaba el tiempo. Hablaremos nada. de ello, que tendremos tiempo. Pero esto La siempre lo próxima, dejamos para el ya, final y es un tema que es yo pensaba muy que ibais a ser un importante, poco más muy breves al principio, importante. pero la próxima vez lo vamos a poner. Decías primero. demasiado de nosotros. Sí. Bueno, muchas gracias a los 4. Buen pleno mañana y a todos ustedes les dejamos ya con Renques. Adiós, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.